¿Quién es, quién es el futuro secretario vice? ¿Me Sí, escucha? bien, Che, bien, Pepe, gracias por Ahí sumarte. entró Hola, hola, ¿me José. escuchan? no, boludo, pero pará. Hay un tema porque. Y pero O es él, pará, no entiendo nada. es Era la que, conexión. ay, no me digas. Porque me estaba diciendo Diego que Juanpi se iba a conectar de la cuenta de una amiga. O vos se mandó. ¿Quién? No, ya está, Sí, puede hacerlo de acá, ¿me Sí, escuchan? sí. o sea, la idea Ah, era, yo tenía entendido que Diego iba a estar, ¿qué? De satélite y ustedes tres iban a estar hablando, por lo que vi cuando lo vi. Ya me conecté a no, un tiempo. lo que pasó es que me dio el usuario y contraseña liberal y a mí no me dejó. Me generó. Te escuchamos, te Ah, escucha un poco Sí. tan hola, ¿me escuchan, chicos? recortado. ¿Me Sí, escuchan más que escuchar entrecortado? cortar, capaz que se tilda un poco la imagen, pero escucharse yo lo escuché. Yo te escucho bien. Me dice acá uno de los chicos que me parece que tienen que poner la cuenta pública para que los pueda ver más gente, creo. Mi No sé cuenta si es eso es así pública, mi cuenta es pública, o es un error. por lo Ah, menos es lo que yo la me cuenta pública. puse. Ah, Por lo menos lo que yo sé, voy a volver a bueno, bueno. fijarme. Igual tengo 200 seguidores, es muy poco. Imagínate, las cuentas tienen como 10.000 y pico, Está tienen bien, igual, 10.000 y pico. Pero bueno, igual este vivo se puede guardar, ¿no? sí, Claro, sí. este vivo que lo iniciaste vos, Guido. ¿No? Bueno, ya lo sé. La A cuenta, ver, pero está en espera, la otra cuenta del futuro Diego me está liberal, diciendo, sí, otro, tiene, ¿cuál es el otro. problema de esta cuenta? Esta cuenta es como que la copia de seguridad por si le pasa algo a la cuenta de Futuro Liberal. Pero no sé qué pasó, que no pudieron. Me No, en realidad está fue pidiendo todo. que No sé por qué, no me preguntes, pero el usuario y la clave de la cultura liberal a mí no me funcionaba. Entonces Diego se metió, pero se iba a quedar callado, como simplemente para prestar la plataforma. Estefano va a ser En el es- moderador y bueno, nosotros dos íbamos con Juan Pi íbamos a charlar, debatido está bien. Ay, no. la otra suya terminaba conectando él desde la cuenta de una amiga, entiendo, y vos de la cuenta BIS del futuro liberal por su censura que tenemos de backup. Yo Así lo que bueno. hice porque vi que estaba lento nada más. Si no, posta, no tengo problema que vayan con Diego, pero no sé qué sucedió. está Juanpi, ¿ya bien. pudiste? Estamos, El programa que estaba, de hecho, estamos girando desde hace un rato Dale, y yo no estamos tengo ningún mareando un poco problema. a la Está bien, está gente. bien. Yo no quiero. Hablen ustedes dos, fíjense si pueden hablar con Diego y digan que vengan acá, porque toca de Lectura Libertad, respetar el canal de YouTube, pero ya mucho, bueno, ya estamos acá. Para mí lo ideal es hacerlo y listo. Lamentablemente se quedó bueno, sin dale. Perdón, tenés razón. Perdón, Gabo, sí. Chicos, arranquemos el debate y que sea lo que pase. Muy bien, muy bien. En ese caso, alguien, Sí, bajen un poquito hay eso. una interferencia. A ver ahí, creo que me escuchan. Perfecto. Muy bien. Bueno, como ya dijo Guido, a mí me toca ser el moderador en esta ocasión. Eh, Principalmente la idea es poner un poco las reglas de juego del debate en base a la pregunta que decidimos plantear y que ambos aceptaron, que es ¿por qué la Argentina es pobre? La idea general es que se tomen un minuto para contar mejor dicho, quiénes son y qué postura defienden. Después van a tener 5 minutos para expresarse y tratar de responder por qué la Argentina es pobre. Después van a tener 3 minutos de réplica cada uno. Y ya después vamos a entrar en un diálogo de 20 minutos. Yo acá tengo el cronómetro, voy a decir 30 minutos perdón, 30 segundos cuando estén por terminar, para que puedan redondear la idea. Como Juanpi es el que aceptó este debate, me parece justo que empiece él, si les parece. Sí, no hay ningún Así problema. que, así que la idea es que Juanpi se presente en un minuto, a partir de ahora. Bueno, mi nombre es Juan Pablo,
En realidad, bueno, acepté el debate porque nada, me pareció una idea interesante para realizar un intercambio de ideas que son quizás antagónicas o quizás en algún punto se parecen, no lo sé. Esto lo va a definir el final de la charla. Yo, si se quiere, si me quieren poner en algún contexto ideológico, sea peronista, lo que fuere, podemos ponerlo, no hay problema, porque si tendría que elegir entre todas las vertientes y todas las opciones, claramente me decanto por el peronismo, por muchos motivos. Pero bueno, soy asesor de ventas, en este momento Volkswagen, Argentina, y bueno, también dicto cursos para grupos de chicos que están iniciándose en el rubro, y nada, me considero una persona en ese sentido muy talentosa, pero bueno, también trato de instruirme todos los días en distintos campos, leo de todo un poco, y la verdad que eso puede llevar a me parece un intercambio rico de ideas, básicamente eso. Muy bien. José, tu minuto de presentación. Bueno, mi nombre es José Trouliero, tengo 30 años, me dedico a lo que es la liquidación de impuestos, estudio para contador y trabajo en un estudio contable, a su vez en lo que es más el polo de las ideas, defiendo lo que son las ideas liberales o que se podrían denominar de sentido común. Básicamente sería la vida de la libertad y la propiedad privada y los derechos individuales de las personas. Lo hago en un espacio que se llama el Partido Libertario, que es un partido político en formación. Y bueno, también me gusta obviamente divertirme o pasarla bien con mis amigos y hacer deporte, pero bueno, gran parte de mi tiempo lo dedico a lo que acabo de expresar, ya sea el trabajo, el estudio o las ideas de la libertad. Muy bien. A partir de ahora, Juanpi va a tener 5 minutos para intentar responder por qué la Argentina es pobre. Bueno, es una pregunta que básicamente tiene muchas respuestas, no tiene una sola. Regularmente hoy en el ideal colectivo de los libertarios tienen una sola palabra que es peronismo, y decir que a partir del peronismo en adelante el país empezó en crisis es un gravísimo error. Primero principal, cuando tenés enfermo, la mejor manera de poder ayudar al enfermo es diagnosticar bien la enfermedad. Y si vos la diagnosticás por error, sin haber estudiado realmente cuáles son las variables que afectan sobre el país, ingresen en un estado de crisis constante, entonces vamos a seguir equivocándonos con la respuesta y momento, por decirlo de alguna manera. Tarda con un montón de cosas, con un liberal hasta cierto punto. ¿Cómo inició el debate que estamos teniendo ahora en este momento? Es muy interesante, porque realmente sí, como opinión personal, y lo único que recibí fue una catarata de insultos que no llevan a ningún tipo de discusión pura, ningún tipo de los combatimos a sacar algo bueno, positivo. Lo único que vamos a generar es más violencia. Para empezar, hay que saber por qué Perón aparece en la historia de la Argentina, aparece en la década del 50. Para eso hay que saber exactamente qué pasó en la década del 40 y qué pasó en la década del 30. Y así, desde Perón para atrás, entender por qué Perón aparece como un actor muy importante en la política de los argentinos. ¿Sí? Todos sabemos lo que ocurrió en la década del 30 y probablemente muchos de los chicos que me respondían ahí abajo, dudo mucho que sepan qué ocurrió en la década del 30. Fue nefasto, fue terrible. Nosotros, si buscamos la información, o por lo menos eso hay que ver qué tipo de historiadores acudimos cada uno a la hora de interiorizar y excavar y saber bien qué fue lo que ocurrió. Nos encontramos con muchísimos años de la sociedad rural argentina teniendo muchísimo poder en la política argentina. A ver, cuando yo hablaba del pacto Roca-Runciman, fui muy específico.
mencioné el pacto Roca-Runciman. Me imagino que ustedes saben que ese pacto Roca-Runciman es uno de los tantos métodos que utilizó, ¿sí? De imponer cierta ideología que ustedes defienden, para colmo, que siempre fue en perjuicio de lo que es Argentina, en realidad. Por ejemplo, en dicho pacto, para los chicos que respondieron con insultos y demás, se hablaba de que la Argentina no podía, por ejemplo, invertir en frigoríficos, algo que era muy importante, solamente tenía que ser de capitales británicos. Lo que se vendía de carne al exterior tenía que ser a un precio menor al que, digamos, de los otros proveedores de carne del Imperio Británico. Recordemos que el pacto de Roca-Runciman es con el Imperio Británico, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar a entender qué postura empezaron a defender desde el principio, ¿sí? ¿A quiénes? ¿Y por qué? Sería la gran pregunta. A mí me encantaría saberla. ¿Por qué en perjuicio de las arcas argentinas? Otro punto que entiendo, bueno, son muchos que defienden a Roca, por lo que veo, y fue uno de los primeros en hacer algo muy parecido a lo que hace el peronismo, que es invertir en infraestructura, pero con un déficit fiscal muy alto. Eso es un gran problema, yo no lo voy a defender nunca y yo considero que eso es un grave error. Si vos vas a hacer una ruta o vas a invertir en vías o vas a invertir en el puerto o vas a invertir en lo que fuera de industria, primero y principal tenemos que tener para poder invertir. Siempre terminamos en lo mismo, solicitando empréstitos, solicitando préstamos, que después se resultaron impagables. Esto viene ya saben desde cuándo. Así que bueno, 30 segundos, perfecto. Bueno, entonces me parece que ahí sentaron las bases para poder iniciar un problema que nunca lo pudimos solucionar. El inicio de préstamos que no pudimos pagar, el gasto siempre por encima de lo que se ganó, por decirlo nuevamente, o sea, las 10 o 15 o 20 familias más ricas del país siempre manejaron una de las 5 praderas más fértiles del mundo, que es la Pampa. Así que creo que eso dentro de partida está bien. Muy bien. Bueno, esos fueron los 5 minutos de Juanpi. Ahora, José, tenés 5 minutos. ¿Por qué la Argentina es pobre? Bueno, a ver, si bien es respondiendo a mi argumentación, no puedo evitar por ahí hacer referencia a cosas que ha dicho Juanpi, porque, por ejemplo, él asume que todos los liberales somos gorilas o consideramos que toda la catástrofe argentina empezó con Perón. Yo considero que no es así. Considero que empezó con Irigoyen, que empezó a adoptar en la época de la década del 30, perdón, políticas más bien socialistas, a empezar a abandonar las políticas liberales, que de hecho le dieron origen a la Constitución de Alberdi, donde en 35 años básicamente no paramos de crecer sostenidamente y algunos hasta se animan a sostener que fuimos una potencia mundial con el PBI más alto o uno de los más altos de América Latina, o del mundo, perdón. Entonces considero de que ese no es el origen Perón no es el origen de todos los males de Argentina, sino que en todo caso él vio un descontento social, una problemática que estaba atendida, que si bien Argentina estaba creciendo, también había algunos problemas o derechos laborales que no estaban vigentes o representados. Bueno, ahí básicamente unió a una pata que son los sindicalistas y bueno, digamos al fascismo que ya tenía al gobierno y a los empresarios que se nos entongan con el poder, bueno, le sumó los sindicatos. Eso es un paréntesis. Ahora, básicamente yo creo que sacando nombres y yendo a políticas, creo que lo que nos llevó justamente a la pobreza es abandonar esas políticas de fomentar el empleo, del libre comercio, justamente, que termina generando prosperidad, digamos, porque cada vez se acumula más capital. eh, entonces, ¿qué pasó? Fueron años y años de acumular capital, tanto de trabajo como tecnología, etcétera, de prosperar, es decir, del que por ahí era muy pobre, ir de a poquito subiendo en la escala social, a de repente empezar a abandonar todo eso, ir a la sustitución de importaciones, al proteccionismo, a controles de precios, a cada vez más intervención del Estado en la economía,
todas recetas, digamos, que se han probado sistemáticamente que no funcionan, digamos. Y todo por ahí marcado en un marco justamente de buenas intenciones. Y claro, es innegable, vos me decís, yo quiero igualdad para todo el mundo, quiero igualdad de oportunidades, quiero que todo el mundo esté bien. Y sí, pero el tema es que las cosas hay que medirlas por los resultados. Eh, y nada, yo creo que hemos perdido lamentablemente las ideas del sentido común y la libertad que hoy están surgiendo, han perdido durante décadas lo que es la batalla cultural, debido a que no hemos sabido defenderlas, por ahí con más romanticismo o con más marketing, no sé, no tan numérico. eh, pero básicamente el resumen es eso. Digamos, hemos abandonado las ideas que traen progreso a la población y sostenemos y nos sostenemos y nos sostenemos en el error, en ideas que están equivocadas y que lo único que hacen es conducirnos hacia la pobreza y en todo caso, tanto que defienden la igualdad, posiblemente seamos iguales, pero iguales de pobres. Queda 1 minuto y medio, no sé si lo querés aprovechar. No, no, creo que está bien. Muy bien. Bueno, ahora Juanpi va a tener sus 3 minutos para responderle a José o si quiere agregar algo de lo que ya venía diciendo, que comienza ahora. Bueno, sumando un poquito, que obviamente no se puede resumir 200 años de historia en tan poquito tiempo, sí me voy a poner, qué sé yo, diciendo cosas que a mí me parecen que no están del todo muy bien. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista empírico no se ha demostrado lo que indicó él de la teoría del derrame. Me parece que eso que un poco quiso decir con el tema de que cuando hay una acumulación de riquezas en un país, eso ayuda a las clases más bajas como a beneficiarse de eso. Desde el punto de vista empírico eso ya se demostró que no es así. Me parece que no funciona de esa forma. No estoy en contra de la libre empresa, ni en pedo estoy en contra del empresario, ni en pedo estoy en contra del tipo que viene a invertir. Podemos estar de acuerdo en un montón de cosas que no tienen que, a ver, el primero y principal, lo primero que hay que aclarar es que la mayoría, y es lo que estoy diagnosticando, la mayoría de los libertarios, cuando hablan de Perón y el peronismo, saben muy poco de Perón y del peronismo. O peor aún, saben muy poco del tipo que cree en el peronismo. Por ejemplo, vamos a citar un ejemplo como yo. Tienen muchísimo prejuicio y lo que podemos hacer ahora, de acá en adelante, en realidad, es romper un poco esa cuestión, ¿no? De ser prejuiciosos en vez de tener un intercambio mucho productivo. ¿Por qué lo digo? Porque por lo general se habla de Perón o la figura de Perón, del peronismo, como que son todos vagos, como que lo sostiene el Estado, todos esos vagos. La verdad es que conozco peronistas, pero la verdad que no sé con qué tipo de gente se juntan ustedes, pero tengo peronistas que estudian economía, tengo peronistas que son abogados, tengo peronistas que son marinos mercantes, tengo peronistas que son gerentes, tengo peronistas que son empresarios muy exitosos. Entonces, no te marcas solamente en un tipo que cobra planes o come polenta. He llegado a leer por ahí, muy tristemente, hablando de algo que en realidad habla de la carencia intelectual sobre todos estos temas, ¿no? En realidad lo que hay que hacer es sumar, y lo que en realidad hay que hacer es empezar a aprender un poco más del otro, ¿entiendes? Por ejemplo, el peronismo podría sí implementar la idea de no tener un impuesto tan alto a los empresarios. Estamos totalmente de acuerdo, porque eso generaría más fuente de trabajo, y la fuente de trabajo generaría que haya menos pobres, está claro, pero no está pasando. Pero sí de conocer un poco más la historia, quién fue Perón, todos los derechos que se conquistaron con el peronismo, lo que se invirtió en industria, y son muchos conceptos que ya los venía trayendo Roca. Entonces, en el fondo, somos más parecidos a lo que uno cree, pero bueno, quieren echarle la culpa equivocadamente al peronismo de muchos problemas socioeconómicos del país. Están muy equivocados. Esto viene ya de los empréstitos de Rivadavia, de Roca, que aumentó de Sarmiento también, lo mismo, ¿entienden? Con mucho déficit fiscal, que ahí es
donde inicia la gran Estamos en debate de la tiempo, Argentina, Juanpi. de eso, gastar más de lo que tiene. Hay un pequeño delay, capaz. Bueno, 3 minutos para José, que le responda a Juanpi, comenzando ahora. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, que hay que conocer para hablar de las personas, sobre las ideologías, por eso me parece que, no sé en qué libro has leído que existe algo tal como la teoría del derrame. No lo has mencionado vos, pero si vamos a decir que la gente habla del conocimiento, conocerás un término llamado neoliberalismo, que lo usan para hablar peyorativamente del liberalismo, que en realidad se trata de Alexander Rostow, una persona que quería hacer una fusión, digamos, entre la ideología socialista y el liberalismo, y que nunca tuvo adhesión dentro del liberalismo. A lo sumo será algo más parecido a un socialdemócrata como Mauricio Macri, por ejemplo, eh, que nos quieren adosar al liberalismo, pero lejos está de eso, por cosas, por ejemplo, como las que vos has dicho. Vos has hablado de gente que ha tomado deuda y que ha generado déficit fiscal. No hay nada menos liberal que tomar deuda y que tener déficit fiscal permanente. O sea, nosotros si hay una de todas las máximas o dogmas, llamarlo como vos quieras, que tenemos, es que nunca tenés que gastar más de lo que te ingresa. Con lo cual, no sé, yo no te estoy discutiendo los hechos que vos estás relatando, solo te estoy diciendo que si eso es así, digamos, si se gastó más lo que se ingresó, esos gobiernos claramente no fueron liberales. Este, porque, por ejemplo, no sé, se habla de que las dictaduras, por ejemplo, como si todas las dictaduras fueran liberales, y vos te ves su economía, cuando se la pasaban pidiendo deuda. Además de que nosotros hablamos de la libertad individual y de la no violencia, o sea, principio de no agresión a no ser que no es violente. Entonces jamás podríamos estar de acuerdo con un gobierno, por ejemplo, autoritario o dictatorial. Eso como para arrancar. Después, no sé, se llegan a decir cosas como que, a ver, no sé, los liberales son insensibles, no les importan los pobres. Todo lo contrario. Este, Porque, a ver, nosotros, por ejemplo, propugnamos la baja de impuestos, que vos dijiste que no estabas en contra. Bueno, la baja de impuestos, justamente en un país como Argentina, que es tan irónico, que dicen defender el consumo, pero, por ejemplo, tienen impuesto al IVA, que le pega 20 veces más a los pobres, que son los que más consumen. 30 segundos. Entonces, nada, me parece que, para cerrar, redondeo lo que dije al principio de la charla, justamente, te marqué algunas cosas que me parece que no son correctas que decide el liberalismo, porque vos señalabas que hay cosas que la gente dice mal del peronismo, como para que pongamos las cosas en blanco y negro y podamos discutir, digamos, de la honestidad intelectual y, bueno, y nutrirnos el uno al otro, que creo que es lo que quisiste decir también. Estamos en tiempo. Bien. Ahora hay 20 minutos libres en donde se van a poder preguntar y seguir retrucando conceptos y ampliar cuestiones. Les pido que sigamos dentro del marco del respeto y de la escucha hacia el otro. Así que a partir de ahora, 20 minutos de diálogo. Bueno, yo tengo una pregunta para hacerle, que me llama mucho la atención porque lo veo muy interrelacionado a la postura que tiene el liberal, por lo menos el que se puede llegar a ver y se puede llegar a observar en las redes sociales y en los medios de comunicación, hablando de determinados temas y de momentos históricos que sucedieron en el país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo les cito un ejemplo. Está muy interrelacionado con Roca, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es la postura económica, social, su forma de hacer política durante ¿en cuántos años? Porque hablamos de 70, mentirosamente, es un error catastrófico, histórico. Hablamos del 70 años del peronismo, una locura, creo que no llega ni hasta, pero bueno, podemos hablar, podemos discutir, podemos decir no, más, menos, pero ya lo que realmente sucedió fue que fueron 42 años sin alternancia, está relacionado a un poder que lo podemos tranquilamente en el desarrollo
conectar con Roca, la sociedad rural, las conexiones con el Imperio Británico y demás, sin alterar, todo desde el seno del PAN, el Partido Autónomo Nacional, Sí, o sí, no sé cuánto más, algo así era, que yo veo que están intrínsecamente relacionados en algunos aspectos. Yo no sé si esto es un error de muchos liberales al conectar una cosa que no tiene nada que ver. Quizás realmente nunca hubo liberalismo en la Argentina, pero sí que sé que hubo muchos personajes históricos en la política y en la historia de este país muy relacionados a lo que se denomina por lo menos liberalismo. Eso creo que sentó las bases para el país que tenemos hoy en día. Si después el peronismo se equivocó o hizo errores, estamos de acuerdo que los tuvo, pero creo que tuvo muchísimos más aciertos, pero creo que las bases ya se vienen sentando desde hace más de un siglo, y de hecho, déjeme aclarar algo, muchos de lo que hoy en día están en el poder, están hace más de 100 años, cosa que ninguno de los que con el que estuve charlando, que la verdad que fueron la mitad de insultos, la otra mitad denostaciones, los chicos que siguen a la página de Culturas Liberales, la realidad, les puedo mandar el print de las conversaciones que tuve, eran insultos sin sentido. Yo indicándoles que me refuten los 42 años de poder del Partido Autónomo Nacional, que me refuten si es verdad que no hubo un déficit fiscal en esa época, haciendo y deshaciendo como querían en la política. Si no es mentira lo del pacto Runciman, que siempre de perjuicio de los intereses argentinos y siempre en beneficio de los capitales extranjeros, cosa que Perón no lo permitió nunca. Podemos disentir en un montón de otras cuestiones, sí, podemos disentir, podemos estar de acuerdo que el sindicalismo, por ejemplo, si yo algo detesto, es que los sindicalistas sean millonarios, estamos de acuerdo con eso, y eso puede ser una de las variables más importantes a la hora de señalar por qué Argentina es pobre, sí lo es, pero es una de muchas, son históricas y sentaron las bases de lo que hoy vivimos, esa forma de desarrollar la política argentina, de fragmentar en dos al país realmente. No nos olvidemos que el viejito que nosotros tenemos como Pinedo, que estuvo en Cambiemos, el bisabuelo o el tatarabuelo, no sé quién, cometió el único crimen que hay en la historia en el Congreso de la Nación, matando a Bordaberry, para querer dispararle a Lisandro de la Torre. Entonces esas cosas, la mayoría de los chicos son liberales, están curtiéndose en el tema, leyendo historia, lo tienen que saber, lo tienen que aprender, tienen que saber a quién a veces defienden, porque si no nos convertimos en todos una manada de idiotas, siempre votando a los mismos, siempre equivocándonos, y nunca puliendo los errores, las equivocaciones del pasado, ¿entendés? Esta violencia que se ve casi constantemente, incluso lo escucho a veces a Milei, lo escucho más de 5 minutos, no puedo escucharlo, porque es un tipo que está violento, que está de los gritos. Me parece que es hora de cambiar eso, esa variable de violencia, para en realidad convertirnos un poco más en una discusión más intelectual. Estaba escuchando atentamente, pero digo, entiendo que esto es un intercambio y que estás hablando conmigo, porque te he escuchado hacer varias referencias a gente que te comentó en la página, ni siquiera leí lo que te han dicho. Perdón. Si te insultaron o te agraviaron, claramente no estoy de acuerdo. O sea, me parece que la idea es intercambiar, pero bueno, yendo a los argumentos, que es lo que venimos a discutir, yo no estoy de acuerdo, ya te lo dije antes, con que Perón haya arruinado a la Argentina. Sí me parece que ha habido gobiernos liberales, por ejemplo, eso te nombré que la Constitución de Alberdi, que fue uno de los ideólogos que estuvo inspirada en el liberalismo, y que tuvimos aproximadamente 35 años, hasta 1895, de crecimiento sostenido. Fuimos uno de los países más grandes del mundo durante un buen tiempo, con ese capital que se ganó. Digamos que años más, años menos, fuimos creciendo. Sin embargo, como te dije antes, de mi opinión es que con Hipólito Yrigoyen, es decir, con el radicalismo, porque el radicalismo empezó siendo más liberal tal vez, pero después empezó a volcar hacia el socialismo, con la línea tibia, digamos, de Hipólito Yrigoyen, y a partir de ahí empezó a caer el país. Entonces yo me hago cargo, sí, hubo gobiernos liberales, está bien, pero hace más de 100 años. Y además, lo puedo decir, no hubo 70 años de peronismo. Bueno, la verdad habría que ponerse a hacer fino en los números, pero hubo la mayoría de los gobiernos han sido peronistas, sí, tenés razón, hubo varias dictaduras militares en el medio, con lo cual hubo gobiernos no democráticos, también hubo gobiernos
de los radicales, bueno, hubo de todos los colores. Pero en definitiva, lo que nos debería importar más allá del color político es la Argentina. ¿Y qué podemos hacer? Más allá de que estoy de acuerdo con lo que dijiste hace bastante sobre que hay que partir de un buen diagnóstico, porque justamente la idea es solucionar el problema. O sea, más allá de los nombres propios de quién tiene la culpa, me parece que lo importante es mirar hacia adelante y decir, bueno, ok, vos sos peronista, está bien, yo soy liberal, fantástico. ¿Cómo podemos hacer eh, para sacar el país adelante? O sea, ¿cuál sería tu idea, ponerle, para sacar a Argentina de la pobreza? Bueno, en unas pocas líneas, digamos. Mirá, mirá, tengo estoy casi completamente seguro que en este país existen actores muy importantes que se vienen dando ya hace muchísimos años, que no van a hacer que este país se oye, que este país se industrialice y que mucho menos éxito esté de la mano del peronismo. Pero eso está clarísimo, que nunca va a suceder que el peronismo vaya a poder tener una bandera de victoria o de eso. A ver, hay actores tan importantes como lo que es el Grupo Clarín, que sabemos de la mano de quién viene, sabemos lo que sucedió en los últimos años, con lo que es la sociedad rural argentina. Mira, hay algo que cabe aclarar, es que hay poderes en este país, hay lobbies, eso lo sabemos todos, y la sociedad rural argentina es uno muy poderoso, y en los últimos 100 años hubo 6 golpes de Estado, de los cuales 5 la sociedad rural estuvo atrás. Esto no lo digo yo, esto lo dicen muchas vertientes históricas, no lo digo yo, insisto, gente que se sentó y estudió 300 millones de libros para poder determinar esto, gente que lo vivió y lo escribió. Entonces, mientras siga habiendo estos actores ahí cuando en contra de esa porción de la torta que no la quieren dejar, no la quieren soltar, están aferrados hace más de 150 años, y entre ellos está, por ejemplo, la familia Bullrich, que está en la sociedad rural hace más de 100 años, o las familias como los Peña Brown, que también están hace muchas décadas, los Macri, que ya son más recientes, pero se beneficiaron de enorme manera después de la dictadura militar. Esto no lo digo yo, esto no es la gente, la mayoría de la gente que tiene una vertiente liberal piensa que esto es un relato. Esto no es un relato, esto es historia. Así como es historia los bolsos de José López, que va a quedar a la historia con una mancha enorme, también hay que entender que las otras variables, ¿se entiende? Yo no dudo, y es lo que estábamos hablando hoy con mis amigos, que el peronismo se tiene que limpiar, estamos totalmente de acuerdo. Hay que pulirlo, hay que limpiarlo, hay que sacar de raíz poderes que están hace muchas décadas y que son enormemente corruptos. Estamos totalmente de acuerdo. Si no estamos de acuerdo con esto entre nosotros que somos peronistas, cagamos. Pero estamos muy de acuerdo, y eso quédate tranquilo que sabemos quiénes son corruptos, quiénes son corruptos. La mayoría del peronismo a Massa no la banca, y es así, está ahí. Mucho de gran parte del peronismo del presidente no lo banca, por la tibieza con que quizás se manejan algunos términos, y así podemos seguir, digamos, puertas adentro, criticando a nuestro propio partido o a quien yo Sí. voto. Mira, a mí me parece que, ¿Por qué no hubo perdón, te una opción interrumpo, pero yo creo que alternativa, te estás equivocando básicamente? el foco. O sea, no entiendo cómo puede ser que vos pongas como el principal problema a la gente que trae prosperidad y riqueza a la Argentina, porque yo digo, el campo, ok, vos podrás decir, lo cual es una generalización que no lleva a ningún lado, pero bueno, ponele que son todos explotadores, fantástico. Lo cual no es cierto. Bueno, esos explotadores tienen capital. ¿Qué hace la gente que tiene capital? Contrata gente que necesita trabajar, gente que necesita comer. Entonces, esa gente después, algo que les gusta tanto a los peronistas, el consumo. ¿Qué va a hacer con su salario? Lo va a consumir, puede que lo decida ahorrar, puede que decida invertirlo, pero en definitiva todos necesitamos trabajo, pero no todos somos los dueños no todos somos dueños del capital, porque es así. Ahora, ¿por qué tener esa envidia y ese resentimiento hacia el tipo que le va bien, ¿no? O sea, porque digamos, en lugar de ver que por ahí vos con un trabajo podés estar de a poquito eh, mejor, no, tenés que ver que hay un tipo que tiene más que vos, ¿entendés? Y así estamos como que
el huevo y la gallina, pensando de si hace varios años cuando se formó la Argentina, le entregaron la tierra a 3 familias y el 1% de la población concentra el 99% de la riqueza. ¿Y cuál es tu problema? Siempre y cuando todos tengamos una posibilidad de estar mejor. Yo creo que el problema es la pobreza, ya que venimos a hablar de pobreza, no la desigualdad. Porque bendita sea la desigualdad. O sea, yo, por ejemplo, me dedico, como te dije antes, a la liquidación de impuestos. Vos tendrás tu especialidad, seguramente yo no tengo ni idea del tema, por ende te voy a contratar, ¿me entendés? Me parece que es, después lo que dijiste antes, que la sociedad rural siempre estuvo atrás de todos los golpes militares. Yo te recuerdo que, por ejemplo, en una de las dictaduras, menciono esa porque es la que más se habla, por ejemplo, la de Videla, toda la sociedad prácticamente, y tanto no solo la sociedad, sino los partidos políticos, desde el más socialista hasta el más derechoso, pidieron por los militares. Y te recuerdo que el general Perón lo nombró a Videla, por ejemplo, no presidente, ¿no? Sino, digamos, general en su momento, en el ejército. Y después Isabelita firmó los decretos de aniquilamiento en plena democracia, digamos, antes del golpe. Entonces, tengamos un poquito más de memoria. Sí, claramente, obviamente, y sé, por eso te puedo sumar un dato que una de las manos derechas de Perón era López Rega y era el creador de la AAA. Eso lo conozco perfectamente y lo sé y lo reconozco. Son, bueno, muchas de las cosas que los peronistas hablan y tratan obviamente de cambiar la historia. De hecho, verás, el peronismo es tan grande que se alimenta de izquierda y derecha, lo decía Perón. Está la AAA y está Montoneros, todo en una misma idea o ideología. Por ende, Pero así, es muy amplio y muy en la plaza. abarcativo. La pregunta es, ahí vamos a Así encontrar... terminaron matándose en la plaza ¿Cómo? también, digamos, por juntar ¿Cómo? facciones tan opuestas. Exactamente, exactamente. Imagínate que yo ni siquiera había nacido cuando me lo contaba mi papá, que siempre fue una vertiente de derecha, siempre fue más de la AAA. Yo vengo de un hogar muy, muy ortodoxo, yo no vengo de viejo o detestaba al Che Guevara. Yo tuve que leer al Che Guevara para entender qué era lo que estaba odiando mi viejo. Entonces yo estoy cultivado de las dos variables, ¿no? De las dos vertientes, izquierda, derecha, y me di cuenta que en realidad es algo que es una de tantas cosas que dañaron a este país y le hicieron mierda. Yo no tengo duda de eso. Ahora bien, yo cómo no voy a estar, cuando hablabas de envidia, cómo voy a envidiar a un tipo que es exitoso, no, para nada. Es más, yo admiro al tipo que es empresario, yo lo escucho, las empresas que trabajé, todas aprendí algo de mi jefe, siempre me llevé algo bueno. Y eso es lo que hay que quitar. El peronista no es ese vago que vive a planes o que no hace nada. No, nada que ver. Nosotros somos, vamos para adelante en todo sentido. Hay gente que estudia, hay gente que trabaja, hay gente que lee un montón. Y la verdad que es un partido muy rico de gente jóvenes, muy interesantes para hablar. Después tenés lo mismo del otro lado, tenés gente que es tóxica, gente que no puedes discutir, que llevan la bandera a Perón hasta el extremo y que no puedes desarrollar ningún tipo de charla, estamos totalmente de acuerdo, pero yo no tengo ningún tipo de, por decirlo de una manera, de envidia a los tipos que tienen millones y millones de hectáreas de campo, en absoluto, no lo tengo, pero sí soy profundamente crítico en la manera de interferir en la política. Estoy completamente seguro que es un actor importante en la política argentina de los últimos 200 años. Eso no lo digo yo, eso lo marca la historia. ¿Y en beneficio de quién? En beneficio de ellos mismos, estamos de acuerdo. Fuente de trabajo, ¿cuántas fuentes de trabajo produce el campo? Y no mucho más que lo que puede producir la industria. Sí, la mezcla de los dos produce muchas fuentes de trabajo, lo que es la fabricación de tractores, eso estamos... Argentina son del campo. O sea, ¿Cómo? ¿Y eso por qué va a ser? Porque justamente 9 de cada 10 dólares que entran a la Argentina provienen del campo. Es una necesidad que siempre se habla que el país... Y justamente si traes toda esa cantidad de ingresos, no va a ser porque no estás produciendo, y si estás produciendo, claramente es a través del empleo, digamos. La máquina sola
no se mueve, digamos. Obviamente, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, pero si yo te pregunto una cosa a vos, ¿tuvimos un buen momento o tuvimos en serio 12 años de decadencia cuando subió Néstor Kirchner? Te lo pregunto Lo que seriamente y pasa quiero que me respondas honestamente. es ¿Tuvimos crecimiento o una no tuvimos cosa, crecimiento? Y cuando tuvimos crecimiento, ¿acaso con Néstor Kirchner hay no que poner las cosas en conspiraron? contexto, porque vos tenés que pensar que la Argentina estaba en una crisis social, en una crisis El precio económica de la tremenda. El pato, por decirlo de alguna manera, lo pagó Dualde, devaluando la moneda de 1 a 4. De esa manera empobreció a la población, pero aprovecharon el viento de cola, que era tener la soja 600 y la tasa de interés prácticamente en cero. Sin embargo, en Ujú. lugar de crecer a tasas chinas, creció los primeros años a un nivel para lo que podría haber sido normal, y, y después cuando apareció en escena Cristina, ahí empezó la debacle, digamos. Y el gobierno de Néstor, la verdad que si hacías un mal gobierno con esas condiciones económicas, tanto a nivel interno como a nivel mundial, era porque directamente retirate, viejo, no sé qué haces en la política. Estamos de acuerdo. Y con todo eso que se recaudaba, ¿qué se hacía? ¿Acaso no existió todo? A ver, más allá de los planes sociales que en ese momento estaba de acuerdo porque los chicos se desmayaban en las aulas, hoy en día puede seguir sucediendo, sí, en ese momento era mucho más. A mí nadie me da cuenta porque yo vengo del conurbano, yo vengo de San Martín y mi vieja trabaja en una escuela. O sea que yo no voy con boludeces de manual, sino en la vida misma. Vi los comedores que aparecieron en el año 99, en el 2000, en las villas. Yo viví rodeado de 4 villas, sé de lo que estoy hablando, sé el contexto que estoy hablando y sé cómo, por ejemplo, pasaron de tener una heladera vacía a una heladera llena de comida. Cómo los pibes, muchos pibes, tuvieron su primera computadora, cómo muchos pibes tuvieron laburo, venían de 2 generaciones anteriores de abuelos y padres de no trabajar, y pibes que de repente tuvieron laburo. Entonces, estamos de acuerdo que hubo errores, sí, errores. Ahora, evidentemente, fue una mejoría de las clases más bajas para arriba. ¿Quién lo pagó eso? ¿Ustedes quieren creer que es la sociedad rural o los dólares que ingresaban? Bueno, podemos decirlo que sí, pero para eso está el Estado, para administrar. El Estado administra, y no considero erróneo la forma de administrar que tuvo en desarrollar de alguna manera planes para poder ayudar a la gente, como el plan Conectar, por ejemplo, o invertir en ciencia. Loco, pusimos satélites en el Ya espacio, cosa que la dijiste nata dice que eran varias lavarropas. cosas. A ver, te contesto de aparte. La parte de los planes, yo nunca dije que estaba en contra. Lo que me parece a mí es que hay una diferencia entre una ayuda en la emergencia. De hecho, los liberales, Ayn Rand, que es una autora liberal, habla de la ética de la emergencia, es decir, vos no podés dejar morir a los seres humanos. Por ende, está perfecto que ante una emergencia como la del 2001 se pongan planes sociales. Sin embargo, esa no puede ser una política permanente, ¿me entendés? Vos en el medio deberías estar generando una política de empleo, de reducción del gasto público, que haya más trabajo privado, que 30 la segundos. gente pueda desarrollarse dentro del mercado laboral y no necesite una ayuda estatal permanente. Sí, estamos totalmente de acuerdo y es algo que asentó muchísimo y en gran manera Mauricio Macri. Qué sé yo, después podemos estar de acuerdo quién es Mauricio Macri, vos podés estar en contra o los dos podemos estar en contra, pero en definitiva me parece que, por ejemplo, este intercambio de ideas que estamos teniendo, hay cosas que yo me llevo, ¿sí? Y que puedo llegar a aprender, que puedo llegar a entender, que puedo llegar a comprender. Entiendo que tiene que bajar todo lo que tenga que ver con impuestos, sí, estamos de acuerdo. Entiendo que tiene que Juanpi, dejar de haber, sin duda, sí, sí, lo que sí, pasa es que ya se terminaron los... ahora vamos a ir a las Ah, bueno, conclusiones, porque los 20 minutos han pasado del intercambio. Simplemente ahora sí, darles 3 minutos a cada uno para dar la conclusión de lo expuesto hasta ahora y qué se lleva a cada uno. Juanpi, tenés tus 3 minutos de cierre. bueno, me parece que
mm, es una crítica constructiva, yo puedo tomar la crítica constructiva de ustedes para puertas adentro, pero la primera crítica constructiva es que el común denominador del liberal argentino hoy en día es un tipo que no se puede discutir, no se puede desarrollar una charla, una conversación como la que estamos teniendo ahora, ¿eh? Ahora la estamos teniendo. Pero puedo citar 10 personas que las únicas que me hablaron en vez de discutir o charlar o hacer un intercambio de ideas, refutarme lo que dije del Pacto Roca-Runciman en el comentario que indiqué, entre otras cosas que indiqué, obviamente, puede hacerse a través de cambio de ideas y poder mejorar las dos partes. Yo aprender, la otra parte aprender. La otra parte entender que esto es un gran problema de base, que desarrolló una serie de problemas de base para el resto del país, que la pregunta en definitiva era por qué el país es pobre. Bueno, yo indiqué por qué motivo. Para mí son esas, porque las bases que se sentaron desde hace 100 años son horribles, y seguimos desarrollándola, sea peronismo, sea macrismo, sea liberal, sea quien sea. Siempre se utilizan las mismas variables y no funcionan. Pero bueno, mi crítica constructiva es que traten de puertas adentro tratar de mejorar un poco eso, de que los pibes empiecen a dialogar, a desarrollar una charla, una conversación con un peronista, con un socialista, con un marxista, intercambiar ideas y mejorar. Si no, van a terminar extinguiéndose porque van a ser 10 o 20 o 100 o 1000 y no van a superar de eso. Hay algo en la política que es serio, que es importante, que es el intercambio y el desarrollo de ideas, entre otras variables, entre otras vertientes. Si no, cagaste, si no te cerrás en vos, y eso no tiene mucho futuro. Ojalá en el futuro sea un peronismo versus liberalismo, y bueno, haya un intercambio copado de ideas como pueden llegar a tener Milei y Moreno, por ejemplo, pero no lo veo, lamentablemente no lo veo. Tenés un minuto más, si querés agregar algo. Bueno, no, eso es como una mera crítica constructiva. Yo, uno de los chicos con los que charlaba hoy, me citó un par de libros y dije, los voy a leer porque me gusta instruirme. Me instruyo de todo. Podemos sentarnos a hablar ahora de cualquier situación de los últimos 15.000 años de historia de la humanidad y les puedo citar cualquier ejemplo porque lo tengo dentro de la cabeza. Me encanta leer sobre historia, pero también me encanta leer sobre otras cosas. Entonces me enriquezco en la mayor cantidad. Soy un ciudadano de pie, yo no represento a nadie, yo soy Juan Pablo Caviglia, no soy el peronista. Después, si me quisieran indicar como el peronismo, perfecto, está bien, pero es lo mejor que veo hoy en día a la hora de votar, a la hora de elegir un gobierno, porque es la fuerza impulsora más grande, organizada socialmente, es el peronismo, sigue siendo el peronismo, pero sí lo que hay que hacer es cambiar un montón de cosas de puertas adentro para mejorar, pero bueno, son esos viejos vinagre que tampoco se van a ir yendo, no me parece. Básicamente. Muy bien. José, tus 3 minutos de cierre, empezando ahora. Bueno, en conclusión, yo lo que creo es que no vamos a dejar de tener pobres, o por lo menos o no vamos a empezar a ir a un sendero de grandeza de vuelta en la Argentina, hasta que no entendamos que lo que tenemos hoy, o hace décadas en el Estado, más allá del partido político, es una oligarquía, son gente que no le importa nada las necesidades de la población, están basados en privilegios, discriminan entre ciudadanos de primera y segunda, básicamente no tienen ningún tipo de incentivo para producir. ¿Por qué? Porque indiscriminadamente le entra una fuente coactiva de ingresos como son los impuestos, y lo vimos ahora en la pandemia. ¿Qué hicieron? ¿No? Obviamente son recontra originales, subir impuestos, tanto a los ricos, a los pobres, a los de clase media, hasta que no tengamos ni clase media ni ricos, que seamos básicamente todos pobres. Por ende, yo lo que creo es que también es que tenemos que tratar de esta famosa grieta, tratar de romperla en el sentido de despertar a las personas, que por favor entiendan que nosotros defendemos, como dije antes, perdón, la libertad, pero la libertad en todo sentido, en sentido amplio, no solo económico, que a veces nos tilda de que solamente nos pensamos en los números, sino en lo social, para que cada uno es libre de elegir su culto, su elección sexual, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? La libertad es una sola, no se corta en gajos, como diría Alberto Venegas Lynch hijo. Entonces, nada, es básicamente bajo los preceptos que también mencioné antes, como la vida,
la libertad, la propiedad privada y que cada uno pueda estudiar y trabajar. O sea, la verdad es que es algo tan básico que duele a veces por ahí tener que explicarlo y que tengamos en claro que no hay minoría, eh, o sea, no hay minoría más importante que el individuo. Es decir, mientras cada uno de nosotros esté bien y pueda progresar, es muy probable que haga progresar a terceros. Porque por más egoísta que yo sea, yo si hago un comercio necesito, lo hago para comer y para mi familia, pero te beneficio a vos. Entonces, básicamente, intercambios libres, 30 segundos. nos beneficiamos entre todos. Y bueno, y cerrando y por ahí yendo más al debate en sí, me parece que está bueno generar estos espacios donde por más que por ahí disintamos en gran parte de los temas, podamos escucharnos, entender cómo piensa el otro y bueno, tratar de construir algo a futuro. Porque ni van a dejar de haber peronistas, ni van a dejar de haber liberales, pero todos somos ciudadanos argentinos. Mm, Bien, Sí, claro. muy bien. Bueno, le agradezco a ambos la participación en esto. Ojalá que la gente pueda sacar conclusiones de fondo y felicitarlos a ambos por el nivel de respeto y el intercambio respetuoso que han tenido. Sin mucho más, les voy a pedir a Guido que descargue y si lo pudimos grabar, la idea también es subirlo al canal de YouTube Sí, para que esto siga enriqueciendo los debates. eso, bueno, Guido. sí, creo que, a ver, el debate estaba en IGTV, de por sí. Muy bien, Pero vos cuando muy bien. te va a preguntar si lo querés descartar, si lo querés guardar o si lo querés descargar. Vos tenés que No, poner que lo querés guardar y que después lo lo puedo, descargas. pero es que yo lo puedo guardar a IGTV y después lo descargo. Yo ahora, Eso, Muy bien, exactamente. así que bueno, muy sí, bien. gracias. Les agradezco a todos. Sí. Perdón, Estefano, sí. Les, les agradezco a todos su participación y bueno, esperemos que esto venga para quedarse en el futuro liberal, que es el tema de los debates y el intercambio de ideas. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, podemos, si quieren, les parece, Para. si tenemos un tema para hablar a futuro Dale, y lo vamos, hablamos. Puede ser charla abierta, puede ser con así lo mismo. Así que bueno, muchísimas gracias, chicos. No Como hay quieran. problema. Lo vamos discutiendo. Lo vamos discutiendo. Dale, Nos vemos, Bueno, chicos. suerte. Saludos. Chao, chao. un gusto. dale. Chao.